Ahora el turno es para Andrés Cardemil Oliva. Él es fundador y director de Humanet Chile. Actualmente es miembro del directorio de AHETS Chile, Asociación Gremial de Empresas de Administración de Recursos Humanos. Él nos viene a hablar sobre un tema muy importante, el cual son los empleos con más futuro en Colombia y América Latina. Sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Andrés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Fernando, y mucho gusto también de saludar a todos quienes nos están mirando, nos están observando en este momento. Aprovechar de agradecer también esta invitación que me extendió Alenti, de la cual con mucho honor y con mucho gusto tengo la suerte de participar. A ver si puedo colaborarles y aportarles en los procesos que cada cual está viviendo a la hora de buscar una nueva oportunidad de trabajo. Así es, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación y tiempo en la feria. Bueno, yo creo que este tipo de iniciativas y de actividades siempre van a ser muy bienvenidas, sobre todo en un entorno donde todo se está moviendo, porque buscar una nueva oportunidad o quizás buscar un cambio, a veces las mejores oportunidades se suscitan cuando justamente hay un entorno que así lo propicia. Así es, Andrés. Entonces, pues yo creo que ya puedes continuar proyectando la presentación para que nos puedas compartir todo tu contenido. Tengo el agrado de poder estar en este espacio con ustedes y compartir algunas ideas, algunos conceptos respecto de cuáles son estas oportunidades o estas formas de trabajar en un mundo del trabajo, valga la redundancia, y del empleo, que como hemos visto está tan dinámico que a veces nos sorprende. Vamos a intentar poner en perspectiva, porque hoy día más que hablar de áreas, regiones, incluso países, estamos viendo esto como un fenómeno global. Y por lo mismo quisiera comenzar preguntándoles un poco lo siguiente. ¿Estamos sintiendo hoy día nostalgia por el mundo, por la vida que teníamos antes del COVID, por este mundo pre-COVID? Si nos ponemos a mirar a veces por una ventana y a recordar, o en esta fase de los confinamientos, lo que nos ha tocado vivir, nos está pasando que de repente nos viene quizás la melancolía o la nostalgia. Bueno, déjenme contarles que en el mundo pre-COVID, claro, todos los que lo vivimos, tenemos grandes recuerdos de momentos, épocas, en fin, también momentos a lo mejor difíciles o duros, pero normalmente uno también tiende a almacenar aquellos recuerdos gratos del compartir, en fin. Entonces, déjenme decirles que si es que sienten nostalgia por ese mundo pre-COVID, es totalmente comprensible. Claro que sí, porque ¿cómo no va a ser comprensible sentir nostalgia a la hora de recordar esos espacios y esos momentos donde compartíamos, donde nos reíamos, donde estábamos todos juntos? Eh, eh, Porque también de alguna manera cuando nosotros vamos acostumbrándonos, habituándonos a algo, a lo conocido, eso nos genera confort. Entonces, los seres humanos somos animales de costumbre, como sabemos, y cuando uno ya se acomoda, empieza a sentirse confortable. Sin embargo, bueno, ya sabemos, todos lo han dicho, lo hemos estado escuchando en estos 2 días de conferencias y charlas aquí en esta feria en Alenti, y en tantos webinars y cursos de capacitación que hemos asistido durante algo más de un año. Este virus vino a cambiarlo todo. Vinieron los encierros, las cuarentenas, la distancia física y social, eh, eh, saludarnos de manera distinta a lo que estábamos habituados. Efectivamente, todo cambió. Y cambió muy rápido, abruptamente. Nos tocó ver incluso en algunas ciudades cómo la vida silvestre, la vida salvaje empezó a aparecer por las calles en la ciudad. Yo les cuento que acá desde en Chile bajaron algunos pumas de las montañas y se vieron en barrios residenciales. Fue todo un gran impacto que también la naturaleza lo sintió. Hoy día el compartir, el pasear en espacios abiertos y libres, aún
sigue siendo importante mantener y conservar la distancia. Las reuniones que estábamos habituados, fíjense que antes eran presenciales, hoy día ya todos nos hemos ido acostumbrando a este formato de ver. Pero frente a esto tenemos básicamente dos alternativas. Y déjenme decirle esto muy rápido, pero no podemos dejar de mencionarlos para darle contexto acerca de lo que vamos a hablar. Tú puedes rechazar y negar lo que está pasando. Puedes querer no escuchar. Puedes sentir rabia, enojarte. Claro que sí. Pero el problema es que eso termina generando sufrimiento y a veces a quienes más quieres, a quienes más te importan, porque estás dando con querer o sin querer, también estás dando ejemplos. Si te pones en esa perspectiva del rechazo, de la rabia, del enojo, que está bien que en un periodo, en un momento dado lo hayas vivido, pero no puedes quedarte ahí, porque la alternativa inversa que quisiera que miráramos también, y proponerles, por cierto, es empezar a practicar la aceptación. Eso te va a traer más paz. Y a la vez, tenemos que comprender que es necesario adaptarse cuando las cosas cambian, porque de esa manera solamente vamos a poder continuar la evolución, vamos a poder evolucionar. Entonces, en ese escenario, yo quiero invitarlos a todos a que le demos la bienvenida a este nuevo mundo del trabajo. Muchos dicen que se están destruyendo los empleos y que los cambios y la tecnología van a ser un gran destructor de empleos. Pero ya hemos escuchado en estas mismas conferencias, ayer ya lo decía también más de algún colega, expositor, que la destrucción de trabajos, la verdad es que es una manera de enfocarlo negativa, porque en la transformación siempre van a haber cosas que dejan de existir para darle la bienvenida a otras formas nuevas. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Porque esto ya ha pasado antes, ya ha pasado varias veces y profundamente. Ya lo han dicho y lo hemos dicho, la cuarta revolución industrial ya está aquí. En primer término, vivimos a comienzos del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la primera revolución industrial, donde la maquinaria fundamentada y basada en el vapor era lo que empezó a generar la producción en masa. Pasamos luego a la revolución de la electricidad, donde la ciencia vino a incorporar también una mayor producción más masiva con montaje, líneas de proceso industrial, y se inició de alguna manera la automatización ya con la producción de automóviles, en fin, con el modelo T de Ford, etcétera. Luego, a mediados ya del siglo XX, vimos cómo la computación y la revolución informática, a través de la creación de los microchips y la microelectrónica, aceleró mucho más aún todos los procesos y comenzó a reemplazarse poco a poco hasta finales del siglo XX lo análogo por lo digital. Y hoy día estamos en plenitud de la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial está cobrando una importancia cada vez más significativa, porque la digitalización que está combinada con todo, cuando hablamos de digital creemos que nos referimos solamente como a lo informático, a lo tecnológico. La verdad es que no, va mucho más allá, porque estamos combinando la biología, la genética, con la robótica, con los medios y los sistemas de transporte, la energía, que vamos a conversar ahora, cuáles son esos empleos, cuáles son esas oportunidades de trabajo que estamos viendo también aquí en nuestra región latinoamericana, al igual que en todo el mundo. Cómo eso ha modificado incluso la ciencia de la nutrición y los alimentos. En fin, el diseño, el marketing, las comunicaciones a través de las redes sociales. En definitiva, estimados amigos y amigas, no es novedad lo que estoy diciendo, estoy seguro que lo saben, pero el futuro es ahora ya. Es en realidad ayer a las 4 de la tarde. La transformación se precipitó de una velocidad tan asombrosa que nunca antes fue visto así, porque además es mucho más globalizado. Al estar en un mundo, en un planeta interconectado, la velocidad de los cambios ha sido abismal, como les decía. De hecho, concretamente, sin ir más lejos, en las formas que estábamos acostumbrados a trabajar, tuvimos un salto abrupto. De repente pasamos de estar en la oficina a empezar a trabajar en la casa con el home office o el trabajo remoto. De pronto este virus que vino a generar toda una aceleración de la transformación
nos exigió, como decíamos antes, generar espacios de distancia, y esto claramente en cosa de meses está viniendo a transformar muchos aspectos, incluso de lo cultural. Entonces, en definitiva, estimados amigos, ¿cuáles son los empleos en este contexto con más futuro que vemos y que quisiera compartir con ustedes, y que de alguna manera muchos expertos han ido señalando a través de estudios que nos muestran cuáles son las tendencias laborales que ya visualizamos con mayor nitidez? En primer lugar, vamos a hablar de una gran área, porque hay distintas áreas donde esta transformación se está produciendo, que está impactada todas las relaciones comerciales, las relaciones industriales, las relaciones políticas incluso, están siendo desafiadas, pero no es tan solo por el factor tecnológico, sino que son áreas. Pero claramente, la primera área que debemos mencionar es la tecnología, que a su vez se subdivide en varios campos de especialización y más específicos. Tenemos todo el mundo de la transformación que estamos viendo y que se ha venido en los últimos, más aceleradamente que nunca, quizás en los últimos 3, 4 años, pero en la última década lo vimos con la incorporación masiva de la telefonía móvil y celular. Hoy día están los smartphones, todos los teléfonos inteligentes evolucionando con aplicaciones cada vez más sofisticadas que sirven para cualquier aspecto y tienen utilidad para muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Aplicaciones que se generan diariamente, más de 10.000 aplicaciones en el mundo para solucionar algún problema humano. El cloud computing, que muchos hablan, pero no siempre se entiende, es haber de alguna manera transitado, de haber tenido los servidores que estaban físicamente en algún lugar donde habían clústeres que estaban instalando, y las compañías tenían grandes servidores donde almacenaban no solo su información, sino que también las herramientas de software. Hoy día está casi todo en la nube y avanzando a gran velocidad, donde las soluciones y las aplicaciones tecnológicas de software hoy día están ya alojadas en la nube, por lo tanto, están sin un lugar definido o conocido, están en todos los lugares. Ya no es que físicamente esté una herramienta o un software que viene a ayudarme, esté en un sitio determinado. Todo el tema de la analítica que se está viendo a raíz de precisamente otro tema que voy a conectar, que está aquí, que es el Big Data, donde tanta es la información que hoy día contamos. Son millones y millones y millones, trillones de datos, que es abismante la cantidad de datos que requieren ser analizados, para lo cual se va a requerir también que existan profesionales que tengan conocimiento en estadística. Hoy día se habla de los data scientists o los científicos de datos, porque el universo de la información se está duplicando cada menos que 30 días. Entonces es tan intensa esta generación de información que requerimos mirar esos datos, porque de esos datos es donde vamos a poder sacar también conclusiones, predicciones, hacer estimaciones, y eso requiere mucho estudio, no tan solo en matemáticas, sino que también en la ciencia de las probabilidades y de la estadística. Vemos también, asimismo, que el blockchain, que vino a asegurar a generar la seguridad informática para poder generar transacciones que pudieran ser, como las criptomonedas, por ejemplo, que pudieran ser más transparentes y seguras, porque de alguna manera en un mundo donde la información ya recorre todos los espacios de nuestra vida, necesitamos también ir evolucionando hacia sistemas que nos brinden seguridad. Los transportes, los drones, por ejemplo, es una transformación en tecnología inmensa, porque se requieren también de aplicativos donde la misma inteligencia artificial, lo conecto con ese aspecto que está más abajo, va a generar y está generando estragos, verdaderos estragos en la toma de decisiones de muchas compañías, porque de alguna manera hoy día muchas decisiones vienen fundamentadas y basadas
en, lo que, en ese análisis de los datos que decía. La robótica viene de la mano con la inteligencia artificial y con un desarrollo que ha venido ejerciéndose en el último tiempo, donde de alguna manera organismos cibernéticos, aunque parezca de algo de ciencia ficción, están aprendiendo, están teniendo la capacidad de aprender a realizar tareas, no tan solo tareas rutinarias, sino que cada vez más tareas que tienen un grado de complejidad no menor. En el Internet de las cosas, precisamente es cuando vamos a conectar y se están conectando objetos. Hoy día se habla que hay más de 20.000 millones de objetos que están conectados entre objetos domésticos, lavadoras, pantallas que tenemos en la casa, la domótica con las casas inteligentes que se llaman hoy día, los automóviles que nos brindan mapas y las rutas de cómo se van, y van generándose una cierta identidad a los objetos que hoy día además pueden hablar entre sí. Imagínense ustedes lo que es que las máquinas puedan comunicarse entre sí y comenzar a entenderse. Imagínense la velocidad de estos aprendizajes. Por lo tanto, debemos inferir que los empleos que están empezando a venir, que estén conectados con aquellos aspectos que son relacionados con la tecnología, van a ser cada vez más demandados, ya lo están siendo. De hecho, fíjense ustedes en todo lo que tiene que ver con las impresiones 3D, en un campo de aplicaciones inmensa, que va desde la construcción, arquitectura, el diseño de partes y piezas de productos, hasta incluso la impresión 3D de órganos me refiero biológicos, órganos de un ser humano, para la fabricación, construcción de prótesis, por ejemplo, ortopédicas. También está evolucionando incluso a la posibilidad de que desde la impresión 3D puedan generarse las membranas para órganos biológicos. El día de mañana, a lo mejor, un trasplante de corazón va a ser efectuado con un corazón artificial que va a tener incorporada la biología, lo molecular y la parte celular correspondiente a cada persona. Cada ser humano de manera más individual va a poder tener quizás acceso a de alguna manera recomponerse. Esto nos va a plantear muchos dilemas en lo ético también, pero yo vengo aquí no a hablar sobre esos dilemas, sino que simplemente a generarles también a ustedes las preguntas para que veamos si esto nos está impactando, cuánto nos va a impactar y a ver si no perdemos la capacidad de asombro. En la genética, ya lo decía, hay avances que son tan significativos donde a través de la nanotecnología y la biomedicina, como voy a mostrarles a continuación, están generándose importantes descubrimientos, importantes avances a través de las células madres que van a poder permitir no tan solo combatir enfermedades que hoy día son clasificadas como casi enfermedades sin remedio, sino que van a prolongar la vida del ser humano. Contarles también que la realidad virtual y la realidad aumentada es un campo de desarrollo inmenso dentro de lo que es la tecnología, porque permite de alguna manera practicar desde aprender a manejar un dron a ser piloto de un avión, generar experiencias de aprendizaje. Imagínense los niños también en el colegio pudiendo ver el sistema solar y quizás recorrer el sistema solar mirando los planetas o tocar algo, poder de alguna manera con la realidad virtual capacitarse, entrenarse y aprender, y que sirva a la vez para simular, para poder fortalecer esos aprendizajes y ponerlos en práctica. Por lo tanto, la aceleración de este tipo de transformaciones y de la incorporación de nuevas herramientas es tan abismante que sin duda todos los días podemos decir que todos los días amanecemos desactualizados. Este cambio tan drástico, como decía, cada vez requiere mayor especialización, porque cambió la forma en que nos relacionamos entre las personas, cambió la forma en la que consumimos, en la que compramos, todo el tema del e-commerce, que hoy día, fortalecido con las acciones de marketing, las acciones comerciales a través de las redes sociales, el manejo de las redes sociales va a requerir no tan solo al community manager, sino que especialistas también en comunicación,
cómo nos estamos moviendo, transportando con los vehículos autónomos que van a venir y con las aplicaciones que hoy día nos permiten trasladarnos ya sin necesidad de conocer una ciudad. Directamente el sistema nos va guiando. Decía que la comunicación, incorporando la distancia, tanto en lo individual como en lo grupal, en las reuniones colectivas, se transformó de manera drástica. Y también cómo nos vamos a ir cuidando para sobrevivir y evolucionar a través de la medicina y salud. En definitiva, no te preocupes, hay una frase que me gusta mucho, dice, no te preocupes porque un robot te pueda quitar tu empleo, más bien preocúpate si es que alguien que se lleve mejor con un robot te quite el empleo, porque se van a necesitar muchísimos profesionales. Se habla hoy día, IBM y Microsoft señalaron que entre 120 y 150 millones es la carencia de profesionales que hoy día hay en el mundo. Si lo miramos a nivel regional, tenemos una gran necesidad en Colombia, por cierto, y en América Latina, de profesionales de las tecnologías de la información, pero incorporando todas estas subespecialidades que decía. Porque hay algo que es muy importante señalarles, cuando todo cambia, también puede ser una opción eh, 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 intentar cambiar y equivocarse. No siempre puede que ganes, pero lo que sí es seguro es que si no cambias, el que no cambia siempre pierde. Entonces, te conviene cambiar. Tienes todo por hacer, como decía, porque las revoluciones tecnológicas te permiten viajar hacia tu propio futuro. Hay otra área muy importante a la hora de hablar de esta transformación en los empleos y de ver cuáles son los campos laborales que me van a convenir desarrollar o perfeccionarme. O quizás hoy día, si estoy decidiendo una carrera a la cual estudiar o prepararme, también debemos incorporar sin lugar a dudas la salud y la medicina. Hemos visto cómo el COVID y toda la pandemia vino a acelerar también de manera muy intensa la fuerte necesidad de profesionales en esta área. En enfermería y cuidados, hoy día no tan solo para adultos mayores, hemos visto cómo los técnicos universitarios en enfermería, los paramédicos, los microbiólogos también y tecnólogos médicos hoy día están siendo fuertemente demandados para el área de healthcare que se llama. Hoy día en las transformaciones y en la evolución en medicina podemos monitorear, los médicos están pudiendo monitorear a sus pacientes con dispositivos que están, por ejemplo, antes cuando te ponían un marcapasos o algún dispositivo en una operación cardíaca, hoy día puedes tener un desfibrilador que le avisa al doctor si es que hay alguna anomalía a la hora del control de la diabetes, de enfermedades que son crónicas. De alguna manera, el monitoreo a la distancia por parte del médico de sus pacientes es ya una realidad. Los diagnósticos, por tanto, también con la precisión de los instrumentos van a ser mucho más específicos, más precisos y con mucho menor tasa de error. Ya les mencionaba antes que la robótica vino a revolucionar y está revolucionando todos los campos de la vida. Y en medicina, ni que hablar. Más aún, la posibilidad de un robot de generar una cirugía, una intervención quirúrgica con precisión que no es posible incluso de alcanzar por una mano humana. Sin embargo, el médico, el ser humano, va a guiar a lo mejor ese robot, va a estar monitoreando, pero poder hacer incisiones de precisión microscópica, los robots están ya interviniendo en el campo quirúrgico. También, como decía antes, las impresiones 3D es una gran actividad, una gran profesión y estamos viendo cómo cada vez más, al menos acá desde Chile, estamos viendo nosotros cómo este tipo de profesionales está siendo demandado, porque no tan solo para generar productos, sino que, como les decía, también en el campo médico, las prótesis y los órganos. Eso que veíamos antes, en los años 80, los que son más viejos, como yo, como ciencia ficción del hombre biónico, bueno, déjenme decirles que cada vez es una realidad más cierta y más presente. También vemos que hay un área muy importante y muy interesante que son los profesionales que asisten a otras personas de manera muy individual y personal, los que se han llamado los health coach, que son los asistentes de la salud personal, donde vas a tener a alguien de cabecera que no tan solo te va a orientar
para ver cuáles son las medicinas que te tienes que tomar, los remedios, me refiero a los medicamentos, sino que también cuál debiera ser tu salud nutricional, cómo alimentarte, qué ejercicios hacer, qué cosas tienes permitido de acuerdo a tu composición molecular, de acuerdo a tu propia estructura. Entonces estamos yendo hacia un mundo más personalizado. Por lo tanto, cada una de las profesiones, oficios y actividades que tengan que ver con esa forma también de ser más especialistas va a ser algo conveniente. Finalmente, también quiero comentarles que la ecología y la energía es un campo que va a atraer y está trayendo cada vez más profesionales. Las energías renovables no convencionales, vemos cómo las energías derivadas de productos fósiles, como el petróleo o aquellas energías no limpias, que son más bien contaminantes, están en franca decadencia. Tiene el reemplazo por la energía solar, la energía eólica, por lo tanto, todo aquello que esté conectado con eso, incluso en las casas vamos a ver cada vez mayor independencia energética para los usos domésticos. La energía nos va a permitir un desarrollo más acelerado de la electromovilidad. Ya lo vemos en las ciudades, los scooters, las bicicletas eléctricas. ¿Y para qué hablarles de los vehículos, de los autos que van a ser en el futuro, sin lugar a dudas, todos eléctricos, donde ya hoy día la autonomía no son de 100 kilómetros, son cada vez de más de cientos de kilómetros, por lo tanto eso va a permitir alargar las distancias y ya contar con vehículos eléctricos completamente. También vemos que en este mundo más eco, más verde, hay profesionales que están especializándose en cómo recuperar la basura, cómo recuperar los residuos tóxicos a través del reciclaje, la clasificación, el poder ser capaces de identificar cuáles son aquellos elementos que son susceptibles de ser reciclados para generar nuevos productos de utilidad para todos. El tratamiento de las aguas también es una tendencia que estamos viendo porque vamos hacia un mundo que de alguna manera con el cambio climático y la crisis climática hay una mayor conciencia al parecer de la humanidad de que necesitamos cuidar el planeta y las generaciones futuras van a estar preocupadas también de eso y es el legado que también queremos dejarle a nuestros hijos. Y finalmente hay otro campo que está en un auge muy importante y que muchas veces no se menciona y tiene que ver con todo lo que es la ciencia de la nutrición, vale decir, a través de la biotecnología. Se ha iniciado una verdadera revolución en lo que se ha denominado esto del food tech o de los alimentos tecnológicos, donde pueden incluso modificarse algunos alimentos genéticamente, frutas, verduras, incluso también carnes. Además, con la ayuda de equipos especializados que con inteligencia artificial y robótica nos van a ayudar en las cosechas, en la identificación de cuáles son los alimentos que tienen con mayores propiedades. Las vitaminas, minerales, proteínas, hoy día las sintetizan y hay alimentos o superalimentos que se han llamado que para deportistas, para gente que practica algún tipo de deporte o los atletas, donde son alimentos que además se componen para determinadas características de cada persona. Asimismo, hemos visto cómo la tendencia en el vegetarianismo, los veganos, hoy día hay alimentos sustitutos que están, hay una compañía muy grande, muy conocida, no sé si ustedes la conocen, se llama el Not Company, que tiene muchos productos basados en productos naturales y que no son lo que solían ser, como por ejemplo la mayonesa, el Not Mayo. Y asimismo también no quería dejar de mencionar al mundo de las mascotas, que también es un tema que ya desde los alimentos de mascotas son específicos, especializados, permiten mejorar el pelaje, la salud de las mascotas, así que capaz que también las mascotas nuestras vivan más. Decirles muy rápidamente, porque sé que el tiempo agobia, que hay mucha información respecto de esto que les he comentado, los distintos países de América Latina. Colombia no está ajeno de eso en ningún caso, y por cierto, en nuestros países de la región. Quizás en los países desarrollados hay algunos adelantos que están un poco más avanzados, pero no les quepa ninguna duda que vamos a ir poniéndonos rápidamente al día, porque en este mundo global, como les decía, cada vez importan menos
las distancias y los lugares geográficos físicamente donde estamos ubicados, porque las fronteras son más difusas. Entonces la transformación es global. Quizás mencionarles en un listado muy rápido los top jobs o los trabajos más buscados en América Latina, que ya los había estado mencionando, pero podemos decir que los ingenieros de software, el arquitecto de software, todo lo que es la arquitectura, los desarrolladores Java, están siendo buscados hoy día. Vean las ofertas laborales y las vacantes a las que puedan aplicar. Los analistas de software. Bueno, todo el tema del desarrollo de front es front y end y back end. También los ingenieros de las aplicaciones móviles para el desarrollo de aplicaciones, los científicos de datos, en fin, los expertos en ciberseguridad, todo lo que es la educación en línea, los vendedores consultivos que conozcan los productos y conozcan a sus clientes, los especialistas también en ese customer success o en el éxito del cliente, brindando una satisfacción al cliente a partir de la personalización de sus necesidades y por tanto poder satisfacerlas. Hay trabajos que van también de alguna manera en declive. No lo tomen a mal. En realidad todas las cosas se van transformando, pero quizás ya no lo vamos a ver como era antes, sino que se está transformando el retail, el transporte urbano y aéreo como lo conocimos. Los restaurantes están invitados también a transformarse, incorporando más aplicaciones móviles y tecnológicas a la hora de los pedidos. Ya hay restaurantes que incorporan la inteligencia artificial para predecir lo que va a consumir un cliente. El turismo y la hotelería, bueno, ni qué decirlo, con este gran impacto que han tenido de los confinamientos y el cierre, están obligados a transformarse, pero es probable que vuelvan a rebotar con fuerza una vez que comiencen las reaperturas. La construcción, para que decirles cómo se ha modificado, y la arquitectura también a la hora de generar viviendas y nuevos edificios. La música, los shows, todas las actividades al aire libre van a ir viéndose transformadas por actividades online y donde quizás la realidad virtual va a ser mucho más protagonista. Los gimnasios y el deporte hoy día los vamos a trasladar a la casa. Por lo tanto, sí van a ser importantes quizás los ingenieros que desarrollan esos equipos que hoy día permiten hacer ejercicio. En fin, la educación presencial va a ser cada vez más reemplazada por la educación a distancia. Entonces, estimados amigos y amigas, tenemos que la reinversión y la transformación de las organizaciones requiere de nuevas aptitudes y capacidades en las personas. Y para ir terminando, simplemente darles el ejemplo que todos conocemos, que el teletrabajo ya es una realidad sin lugar a dudas. Estás en cualquier lugar, nos adaptamos a nuevos modelos y los trabajos que ustedes pueden estar aplicando aquí en Alenti, las ofertas, también van a haber muchos casos en los cuales se va a requerir trabajar en forma remota. Y para eso requiere aprenderse a combinar las tareas del hogar, los niños, el trabajo, la combinación armónica de la familia, como ya nos han hablado. Hoy día quizás habilidades que está buscando el mercado es la capacidad de comunicar, de escuchar, de expresar, de escribir también. Ya lo hemos escuchado en las charlas acá, pero quiero reforzarlo. La capacidad de colaborar y trabajar en equipo va a ser algo también muy propio del humano, igual que la capacidad creativa. La actitud en el trabajo también es algo que las empresas están mirando a la hora de aplicar a las ofertas y a las vacantes laborales que están disponibles. No te olvides de la actitud. Hay que tener una mentalidad flexible y ser adaptable. Las empresas están buscando gente que solucione los problemas y también que estén dispuestos a tener un aprendizaje continuo. En ese sentido, tener la actitud humilde de que no lo sabemos todo, porque como dije antes, estamos amaneciendo todos los días desactualizados. La autogestión y la disciplina, acompañados de la perseverancia, sin lugar a dudas, nos va a dar también una fortaleza a la hora de aplicar alguna vacante. Porque los seres humanos, no olvidemos que lo importante, a diferencia de las máquinas y los robots, podemos sentir, tenemos las emociones, podemos crear, inventar, podemos intuir y percibir. Entonces, estimados amigos y amigas, la gran invitación, como ya lo hemos escuchado, y déjenme terminar diciéndoles esto. No nos resistamos al cambio, no te resistas, no luches contra las transformaciones tecnológicas. Es francamente inútil. Solo comprendiendo, aceptando y abrazando los cambios, puedes gozar de un futuro exitoso. Actualicen su presente, revisen bien todas las competencias y habilidades que hoy día tienen, capacítense. Hoy día la disponibilidad de cursos online, incluso gratuitos, es inmensa, porque no debemos dejar de aprender y reaprender siempre, porque ahora hay de seguro más de algún trabajo que está esperando
para ti. Así que los invito a postular, a aplicar y también a transformarse a sí mismos. Así que bueno, con esto termino y les doy muchas gracias por haberme escuchado en este rato. Así es, Andrés. Muchísimas gracias por este contenido de valor que nos compartes. Es muy pertinente en la actualidad que estamos viviendo, debido también como a toda la transformación que ha tenido el mercado laboral y también a la transformación tecnológica que teníamos prevista para hace unos años y que estamos viendo actualmente, como lo mencionabas también en tu presentación. También hay algo que me llama mucho la atención, que hablabas sobre algunos sectores, digamos, como gremiales de acuerdo a las profesiones más demandadas ahora que se están solicitando en el mercado laboral, por lo cual te quiero hacer unas cuantas preguntas en relación a ello. Si una Claro que sí. persona, en caso tal, tenga como tal un empleo que no está siendo actualmente demandado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le recomiendas a esta persona que está en un gremio o realiza un determinado que en este momento, por el mercado laboral, por X o Y motivo, no está siendo muy demandado y solicitado? Bueno, cuando vivimos transformaciones como las que hemos comentado de carácter revolucionario, en realidad, transformaciones totales, lo más importante quizás es una de las cosas que mencionaba al final, es contar con la actitud y la disposición de estar dispuestos a aprender. Sin embargo, todavía hay espacio, por cierto, de que aun cuando no son trabajos o oficios o profesiones muy demandadas, eh, puede que tengas la suerte de que te llamen o que puedas aplicar. Pero la invitación, Luis Fernando, que debemos hacerle a toda la gente es precisamente a capacitarse, a transformarse, porque si ustedes se fijan en todos los campos, no pienses que tu actividad no tiene futuro. Yo di varios ejemplos donde las actividades que hacemos hoy día, cuando tú incorporas las nuevas herramientas, se vuelven realmente indispensables para el nuevo mundo del trabajo. La clave va a estar en la actitud que tengamos y en esa disposición flexible de querer aprender y transformarnos. Ok, digamos, ok, esa parte me queda clara y te hago una segunda pregunta que parte de esta primera. Ahí ya más o menos estabas hablando del primer paso, que es como, y también lo mencionaste en la conferencia, que es reinventarse, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, pero quiero que me digas como a modo general, cuál es ese paso a paso a seguir para aquellas personas que tienen un empleo que no está siendo muy demandado. Yo diría que el primero es adquirir nuevas habilidades. ¿Cuáles serían los otros pasos como tal a seguir? Bueno, adquirir nuevas habilidades a través de un proceso formal de capacitación, pero quizás previo, Luis Fernando, a ese adquirir nuevas habilidades, es algo que se ha comentado ya en esta feria y he escuchado en varios conferencistas que lo han mencionado, que es primero descubrir también cuáles son tus talentos, tus capacidades, y eso pasa por también conocerte mejor a ti mismo en cuanto para qué eres bueno, para qué eres buena, qué se te hace más fácil, qué te gusta hacer. Normalmente, aquello que te gusta hacer, aquello en lo cual te sientes cómodo realizando como actividad, normalmente suele coincidir con aquello en lo cual eres bueno o buena haciendo. Por lo tanto, lo primero es invitarlos a que descubramos qué es lo que nos entretiene, qué es lo que nos apasiona, cuál es aquella actividad que también sentimos que podemos realizar bien. Y a partir de ahí luego aplicarnos en aprender, en preparar y adquirir nuevas habilidades. Y a continuación empezar a postular, empezar a buscar aquellas oportunidades donde quizás en un comienzo no requieran algo tan especializado, algo tan específico o incluso profundo en conocimiento, pero sí cada vez que tú tienes la actitud correcta, no te quepa ninguna duda que en el camino, también una vez que ingreses a ese nuevo empleo, vas a ir aprendiendo más. ¿Por qué? Porque lo que sí es de alguna manera interminable y en la línea del tiempo es casi infinito, es el aprendizaje. Así es, Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo saben, señores, a todos los asistentes, buscar otras alternativas, buscar otras pasiones, capacitar en ellas y también tener una buena actitud para poder buscar una nueva oportunidad laboral. Muchas gracias, Andrés, por todo el contenido que nos brindaste, por tu participación en la Feria Laboral Virtual.
Muchas gracias a ti, Luis Fernando, y muchas gracias a todo el equipo de Alenti y a todos los que nos están escuchando.